Hay un tema que está como molestando mucho en la sociedad, que es tocar sobre la violencia. También molesta eh, el mucho silencio por un lado y también molesta las muchas opiniones por el otro. Estaba haciendo algunas anotaciones, observando algunos detalles de lo que ha pasado últimamente. Por supuesto que este es un tema que viene teniendo años y años y años. Yo recuerdo algunas anécdotas tristes sobre hombres alcohólicos, también mujeres, pero es más común, sobre todo en los pequeños pueblos, que el hombre sea el que vaya al bar, el que consuma, el que juegue a las cartas, el que apueste hasta su propia vida, la casa donde vive su esposa, sus hijos, alcoholizados muchísimo y, y haberlo perdido todo, como también funcionarios, policías de pueblo de hace muchos años, no todos, son casos muy aislados, pero existieron, mejor dicho, donde de repente un día, pasado de alcohol, le atacó, agarró a uno o dos de sus hijos y se fue de la ciudad o del pueblo. Y por décadas sus hijos no vieron más a su madre. Como también ha sucedido a la inversa, mujeres que han desaparecido de sus casas con sus hijos, quizás también por motivo de machismo, eh, en muchos de los casos porque era un feminismo de ese momento. Por supuesto que en otro contexto social, en otra época, pero quizá con un sentimiento y características que son similares. En este tiempo, las violencias que están sucediendo son violencias que se recrudecen con un espíritu salvaje mayor. Seguramente que este caso de Fernando Sosa Báez sea en la historia argentina uno de los más referentes por los rugbyers, por lo que sucedió en la costa y por el juicio y por todas las testimoniales y todo lo que ha sucedido en ese juicio que ha demostrado la hipocresía por un lado, la insensatez por el otro, de repente la actuación también, el cambio de postura, de característica, la defensa, variando su posición tanto al principio como en el desarrollo y sobre el final. Y todas esas cosas tienen mucho que ver con un mal espíritu que tiene la sociedad. Algo que no solo se ve en el alcoholismo, pero es muy particular, porque en épocas anteriores esas cosas pasaban muy comúnmente en los bares, las peleas después del alcohol, sacaba su facón cada uno y se peleaban y había muertes, tiros también, intervención policial, a veces muy tarde, favoritismo para que la persona deje de tener esa actitud, porque bueno, antes era otra época, se permitía andar relativamente armado, al menos con arma blanca, y, y la agresión hacia el otro hasta verlo terminado, hasta verlo muerto, porque es la forma de creer que se termina con el problema, cuando que el problema no es el otro ni verlo muerto. No es un caso de David y Goliat, donde si Goliat no estaba muerto, por supuesto que era un peligro, sobre todo para un pueblo que no hacía problemas y que quería la paz. David y Goliat, ese hecho donde tuvo que haber una muerte, inclusive David le corta la cabeza en ese hecho del Antiguo Testamento en la Biblia, lo pueden encontrar en los Reyes, en las Crónicas, y, y ese es un hecho que tiene una justificación, aunque parezca extraño y justamente mencionar como antecedente este hecho bíblico, pero no tiene sentido
como también lo dice la Biblia, tocar la vida del prójimo. Ni siquiera, porque también ese es asesinato, el niño que está en el vientre de una mujer y que de repente por creerse dueño de la vida, ambos o por sí sola, desecharlo y decir si yo no lo voy a criar, si yo no lo voy a no lo deseo, no lo quiero, se ve que no lo pensó antes, pensó más bien en esos 15 o 20 minutos, y eso no son todo el mundo, son algunas escasas personas, pero que las hay, que para pocas son muchas personas las que piensan así, de repente termina pagando la vida de la criatura, que aunque esté en el vientre de la persona, es una persona que no le corresponde quitarle la vida. Seguimos.